Mi hermano me rompió por accidente una pierna el día de mi cumpleaños cuando estábamos jugando en el patio de afuera. Eso pasó en mi 7º cumpleaños. Lo que no sabía era que teníamos cámaras de seguridad. Me llamo Valeria, y a veces la vida me ha demostrado que las personas que deberían protegerte, cuidarte y quererte, son las mismas que pueden herirte más profundamente. Mi infancia estuvo marcada por un hecho que, aunque muchos intentaron disfrazar de accidente, yo siempre supe que no lo fue. Sucedió el día de mi 7º cumpleaños. Un día que debía estar lleno de risas, pasteles y globos, terminó en llanto, dolor y una verdad que tardé años en descubrir por completo. Lo que mi familia no sabía, y tampoco mi hermano, era que ese día, mientras jugábamos en el patio, las cámaras de seguridad captaron absolutamente todo. Una grabación que cambiaría mi percepción, mi vida y mi relación con ellos para siempre. Me llamo Valeria, y a veces la vida me ha demostrado que las personas que deberían protegerte, cuidarte y quererte, son las mismas que pueden herirte más profundamente. Mi infancia estuvo marcada por un hecho que, aunque muchos intentaron disfrazar de accidente, yo siempre supe que no lo fue. Sucedió el día de mi 7º cumpleaños. Un día que debía estar lleno de risas, pasteles y globos, terminó en llanto, dolor y una verdad que tardé años en descubrir por completo. Lo que mi familia no sabía, y tampoco mi hermano, era que ese día, mientras jugábamos en el patio, las cámaras de seguridad captaron absolutamente todo. Una grabación que cambiaría mi percepción, mi vida y mi relación con ellos para siempre. Recuerdo perfectamente ese día. Era una mañana soleada, con algunas nubes juguetonas que iban y venían por el cielo. Mi mamá había decorado todo el patio con guirnaldas de colores, había inflado globos y hasta había colocado una mesa larga llena de dulces. Yo estaba emocionada, era mi cumpleaños número 7, y lo único que deseaba era pasarlo bien junto a mi familia y algunos amigos del colegio. Val, ven, vamos a jugar a las atrapadas, me dijo mi hermano Leonardo, 2 años mayor que yo. Leo siempre había tenido una actitud extraña conmigo. A veces era el mejor hermano del mundo, me enseñaba cosas, me defendía, pero otras veces, simplemente parecía odiarme. Me empujaba, me hacía bromas pesadas, o me quitaba mis juguetes solo para ver cómo me molestaba. Ese día, sin embargo, parecía estar de buen humor. Corríamos de un lado al otro del jardín, riendo, mientras mis papás acomodaban los últimos detalles antes de que llegaran los invitados. «No me vas a atrapar», le grité mientras corría hacia la cerca del fondo. «Claro que sí», respondió él con una sonrisa que, en retrospectiva, no sé si era de diversión o de algo más oscuro. Todo pasó en segundos. Leonardo me alcanzó, y en lugar de darme un simple toque para atraparme, me empujó con fuerza. Sentí como mi pie tropezaba con una raíz que sobresalía del suelo. Caí con todo mi peso, escuchando un crujido espantoso que jamás podré olvidar. El grito que salió de mi boca heló la sangre de todos los presentes. Mi pierna, chillé con lágrimas resbalando por mis mejillas. Mi mamá salió corriendo hacia mí, mi papá detrás, y Leonardo se quedó paralizado unos segundos antes de fingir preocupación. «Fue un accidente», murmuró, solo estábamos jugando. Sentí un dolor punzante, como si mi hueso estuviera partido en 1000 pedazos. Mis padres no tardaron en llamar a emergencias, y en cuestión de minutos, una ambulancia me estaba llevando al hospital. El diagnóstico fue claro, fractura completa en la tibia derecha. Me enyesaron la pierna desde el muslo hasta el tobillo. Mi cumpleaños terminó en una sala de urgencias, con lágrimas, dolor y la decepción más amarga que haya probado. Sin embargo, lo que nadie parecía recordar en ese momento, ni siquiera yo, era que el patio estaba completamente cubierto por las cámaras de seguridad que mis padres habían instalado hacía meses, después de un intento de robo. Las cámaras lo habían grabado todo, y lo descubriría mucho tiempo después, justo cuando más lo necesitaba. Los días siguientes fueron un verdadero infierno, no solo por el dolor físico, sino por la impotencia que sentía. Mi mamá trataba de consolarme, me decía que Leo no lo había hecho a propósito, que eran cosas que pasaban cuando los niños jugaban, pero algo dentro de mí no lo creía del todo. Leonardo me evitaba. Apenas me miraba a los ojos. Cada vez que pasaba cerca de mi cuarto, bajaba la cabeza o se encerraba en el suyo. Me daba cuenta, aunque era solo una niña, que no actuaba como alguien que estaba simplemente arrepentido por un accidente. La vida siguió su curso. Terminé las clases en casa con tareas especiales. Me pusieron un tutor por unas semanas mientras mi pierna sanaba. Y aunque el yeso se fue, las cicatrices emocionales quedaron mucho más tiempo. Por años nadie volvió a hablar de ese día. Parecía un recuerdo que todos preferían enterrar. Yo también lo hice, en parte porque no quería seguir sintiendo ese nudo en la garganta cada vez que pensaba en ello. Pero la vida, caprichosa como es, no iba a dejar ese tema enterrado para siempre. Tenía 17 años cuando todo volvió a mí de golpe. Estaba en el ático buscando una caja con fotos antiguas para un proyecto escolar. Mis papás habían salido, y Leonardo ya no vivía en casa. A los 19 decidió irse a vivir con unos amigos porque, según él, la casa se le hacía insoportable. En realidad,
Las discusiones con mis padres se habían vuelto constantes. Se había convertido en un joven altanero, con malas compañías y un carácter que empeoraba cada año. Mientras rebuscaba entre cajas polvorientas, encontré una que decía en letras negras, Sistema de Seguridad 2012 a 2016. Abrí la caja. Adentro había varios discos duros, cables, y un viejo DVR de cámaras de seguridad. La curiosidad me ganó. Bajé todo al cuarto de mi papá, donde aún estaba el monitor viejo que él usaba para revisar las grabaciones cuando funcionaban las cámaras. Lo conecté, le di energía, y empezó a cargar. No sabía si esos discos aún tendrían información, pero bastaron unos minutos para que la pantalla se llenara de pequeños recuadros que mostraban las diferentes cámaras del patio, la entrada y algunos interiores. Busqué la fecha 25 de mayo de 2013, mi 7º cumpleaños. Me temblaban las manos. No sabía exactamente qué buscaba, o tal vez sí. Tal vez en el fondo siempre supe que ese día había algo más que un simple accidente. Avancé los minutos, las horas, hasta que llegué al momento exacto. Ahí estábamos. Yo corriendo, riendo, y Leonardo siguiéndome de cerca. Observé con atención. Mi corazón se detuvo. Él no me empujó como quien juega. No, fue un empujón brutal, con ambas manos, directo a mi espalda, con toda la intención de hacerme caer. Lo vi incluso mirar el suelo un segundo antes, donde sabía perfectamente que estaba esa raíz sobresaliente. Y no solo eso, después de verme caer, se quedó mirando. Ni siquiera intentó ayudarme en ese instante. Dio 2 pasos hacia atrás, se llevó las manos a la cabeza como si pensara qué hacer, y entonces, cuando oyó a mi madre gritar desde dentro, fue que fingió preocupación y se acercó. Sentí como la sangre me hervía. Me temblaban las piernas, los brazos. El nudo en el estómago era insoportable. No había sido un accidente. Nunca lo fue. Apagué el monitor. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la pantalla apagada mientras lágrimas de rabia me escurrían por las mejillas. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué me hiciste eso? Esa grabación, que había dormido por años entre polvo y cables viejos, acababa de abrir una herida que jamás terminó de cerrar. Y a partir de ese momento supe que tenía que hacer algo con esa verdad. Pasé horas sentada frente a ese monitor apagado, sintiendo como mi pecho se comprimía con cada pensamiento que me cruzaba la mente. La rabia iba y venía, mezclada con una tristeza tan profunda que dolía hasta respirar. ¿Qué debía hacer con lo que acababa de descubrir? ¿Debía enfrentar a mis padres? ¿A Leonardo? ¿Guardar silencio? Después de todo, habían pasado 10 años. ¿Pero es que el tiempo borra una traición como esa? ¿O acaso solo la esconde debajo de una alfombra hasta que alguien se atreve a levantarla? Me levanté, tomé el disco duro que tenía esa grabación y lo guardé en una caja metálica pequeña con llave. Lo escondí en el fondo de mi armario, debajo de mis viejos libros de primaria. No sabía exactamente qué haría, pero de algo estaba segura, ese video no iba a quedarse allí olvidado otra vez. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en ello. Cada vez que veía una foto de mi infancia colgada en la sala, me daban náuseas. En cada sonrisa fingida de esas fotos, veía reflejado el engaño, la indiferencia y la hipocresía. Leonardo venía de vez en cuando a la casa. Ya no vivía con nosotros, pero cada 2 o 3 semanas aparecía para pedirle dinero a mis padres o buscar algo de comida. Siempre entraba como si no pasara nada, saludaba, se hacía el simpático, pero yo ya no podía verlo con los mismos ojos. Una tarde, mientras estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua, escuché la puerta abrirse. ¿Qué onda, Val? Dijo Leo, entrando como si la vida le debiera algo. No respondí, apenas lo miré. ¿Qué te pasa? Preguntó frunciendo el ceño. ¿Otra vez con tus dramas? No pude evitar soltar una risa irónica, una risa amarga. No, le respondí, mirándolo fijamente. Simplemente, creo que estoy empezando a verte como realmente eres. Por un segundo, su expresión cambió, se tensó, pero rápidamente volvió a ponerse su máscara habitual. Ay, por favor, bufó, dándose la vuelta. No empieces con tus novelas. Siempre la víctima, ¿no? Me mordí los labios. Las palabras me quemaban en la lengua, pero decidí que no iba a soltar todo allí, en medio de la cocina. No, esto tenía que hacerse de la forma correcta. Esa noche, mientras cenábamos, observé a mis padres. Los vi tan tranquilos, tan ajenos a todo lo que yo llevaba en la cabeza. Mamá, dije de pronto, rompiendo el silencio, ¿tú te acuerdas de mi cumpleaños número 7? Ella dejó el tenedor a medio camino, pensativa. Claro, mi amor, ¿cómo no me voy a acordar? Fue un día complicado. Pobrecita, te fracturaste la piernita jugando con tu hermano. La miré fijamente. ¿Sabías que las cámaras de seguridad grabaron todo? Mi mamá se quedó helada. Mi papá levantó la mirada del plato. ¿Qué? Preguntó él. No, nunca revisamos esas grabaciones. Para nosotros fue claro que fue un accidente. Lo que pasó, pasó. Leonardo, que estaba sentado al otro lado de la mesa, dejó caer el tenedor con un sonido metálico. ¿Qué dijiste? Me preguntó, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Dije, repetí,
mirándolo directo a los ojos, que las cámaras grabaron todo. El silencio que se hizo en esa mesa fue tan denso que sentí que podía cortarse con un cuchillo. No, no empieces con tus tonterías, farfulló Leo, poniéndose de pie. Eso fue hace años, Valeria. ¿Qué carajos te pasa ahora? Fue un accidente. ¿Accidente? Me levanté también, con la voz temblando pero firme. ¿Quieres que pongamos el video y lo veamos todos juntos? ¿O prefieres que lo suba a internet y lo vea todo el mundo? Porque lo tengo. Y créeme, no se ve como un accidente. Basta, gritó mi mamá, llevándose las manos a la cabeza. ¿De qué están hablando? Mi papá se puso pálido. Miró a Leo y luego a mí. Leo me miró como si quisiera partirme en dos. Su rostro estaba rojo, los puños apretados, los dientes apretados. No te atreverías, dijo entre dientes. No me provoques, le respondí, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo, porque ya me atreví a guardarlo. Y puedo atreverme a hacer mucho más. Leonardo salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Mis padres me miraban atónitos, sin saber si creerme o no, pero a partir de ese momento, algo se rompió en esta familia. Algo que ya no se podía reparar. Después de ese portazo, la casa quedó sumida en un silencio pesado, cargado, incómodo. Mi mamá se llevó las manos a la cabeza, respirando agitada, y mi papá simplemente bajó la mirada, sin decir una sola palabra, como si no supiera en qué rincón meterse. Valeria, dijo finalmente mi mamá, con la voz temblorosa. Por favor, dime que no es cierto lo que estás diciendo. Ojalá no lo fuera, mamá, respondí. Ojalá todo hubiera sido un simple malentendido, un accidente como ustedes siempre dijeron. Pero no lo fue. Yo lo vi, está todo en video, está clarísimo. Leonardo me empujó a propósito. Lo hizo sabiendo que iba a caer mal. Sabía exactamente dónde estaba la raíz. Ella negó con la cabeza, cruzando los brazos, como si no pudiera procesarlo. No, no puede ser. Son cosas de niños, a veces juegan brusco, susurraba, más intentando convencerse a sí misma que a mí. Brusco, mamá, casi me parte la pierna en dos. Y ustedes me hicieron creer toda la vida que fue mi culpa, que fue un accidente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no de tristeza. Era rabia, rabia contenida por años. Me pasé la infancia con una pierna rota, con el recuerdo de ese día y ustedes nunca quisieron saber la verdad. No sabíamos nada, gritó mi papá de pronto, golpeando la mesa con el puño cerrado. Nunca revisamos esas cámaras, ¿para qué? Éramos una familia, se suponía que confiábamos los unos en los otros. Pues se equivocaron. Me levanté, respirando hondo para no derrumbarme, porque mientras ustedes confiaban, su hijo me lastimaba. Y ahora me pregunto cuántas otras cosas hizo que ustedes decidieron no ver. Mi mamá empezó a llorar, se tapó la cara y negó una y otra vez, como si las lágrimas pudieran borrar lo que acababa de escuchar. Esto no puede estar pasando, murmuraba. Ah, pero si está pasando, respondí seca. Lo ignoraron durante 10 años, fingieron que nunca pasó, y ahora que la verdad está frente a ustedes, ya no pueden hacer como que no la ven. ¿Qué piensas hacer?, preguntó mi papá, mirándome serio, con los ojos rojos de rabia o de vergüenza. No lo sé, respondí, sincera. No sé si quiero que todos sepan quién es realmente Leonardo, o si simplemente quiero que ustedes lo vean y asuman que lo protegieron a costa mía. Valeria, sollozó mi mamá. Por favor, somos familia. ¿Familia? Solté una carcajada amarga. ¿Desde cuándo? Desde que prefirieron creerle a él, desde que fingieron que lo que me hizo no fue nada. Mi papá se pasó las manos por la cara. Nunca lo había visto tan derrotado, tan desconcertado. Por un segundo, pensé que iba a gritarme, a culparme por todo, pero no lo hizo. Solo se quedó en silencio. Quiero que vean el video, dije con firmeza. Lo vamos a ver todos juntos. Ustedes, yo, y si quiere venir, también Leonardo. No, no sé si pueda, susurró mi mamá, temblando. Pues más vale que puedas, le respondí, porque si ustedes no lo ven aquí, créanme que lo verá todo el mundo. Subí a mi cuarto, me encerré, me senté frente a mi cama, abrazando mis piernas, sintiendo un temblor incontrolable recorrerme el cuerpo. Por más que me hubiera preparado para ese momento, por más fuerza que intentara aparentar, la realidad me estaba destrozando por dentro. Mi celular vibró. Era un mensaje de Leonardo. No te atrevas a cruzar esa línea, Valeria. No sabes lo que estás haciendo. Me quedé mirando el mensaje durante unos segundos. No sabía si sentir miedo o lástima, porque lo que él no sabía era que ya no había vuelta atrás. La verdad, esa verdad que él intentó esconder durante tantos años, ya no iba a quedarse callada. La noche siguiente fue una de las más largas de mi vida. Apenas dormí. Mi cabeza no paraba de girar entre pensamientos, recuerdos y posibles escenarios. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese crujido desgarrador de mi pierna rompiéndose, mezclado con las risas falsas de Leonardo en mi infancia. A la mañana siguiente, mi mamá tocó la puerta de mi habitación. Valeria, su voz era apenas un susurro, quebrada, frágil. Tu papá y yo queremos ver ese video. No respondió cuando le pregunté si Leonardo iba a venir. No hizo falta, lo sabía. Siempre había sido así, evadir, ignorar,
protegerlo, hasta el último segundo. Bajé con el disco duro en la mano, lo conecté al viejo monitor de seguridad. La pantalla chisporroteó unos segundos antes de encenderse y desplegar las cámaras. Fui directo a la fecha, 25 de mayo de 2013. Mis padres estaban sentados en el sillón, tomados de las manos, pálidos, como si estuvieran a punto de enfrentar un juicio. El video comenzó a correr. Ahí estábamos. Una niña de 7 años corriendo por el patio, feliz, despreocupada. Y detrás de mí, Leonardo, con esa sonrisa que ahora me parecía más una mueca macabra que otra cosa. Se nos ve riendo. Yo corro hacia la cerca. Leonardo acelera el paso. Mira al suelo, ve claramente la raíz, y sin dudar, me empuja con ambas manos, con una fuerza desmedida. La caída es brutal. Se escucha mi grito desgarrador. Y luego, su reacción, da 2 pasos hacia atrás, se agarra la cabeza, duda, y solo cuando escucha la voz de mi madre desde la cocina, corre hacia mí fingiendo preocupación. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por los sonidos del video. Cuando terminó, me giré hacia mis padres. Mi mamá tenía la cara empapada de lágrimas. Mi papá apretaba los dientes, con las manos hechas puños, temblando. Dios mío, susurró ella, tapándose la boca. No, no puede ser. Mi papá se levantó de golpe y le dio un puñetazo tan fuerte a la pared que dejó un agujero en el yeso. No, gritó. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo? Era su hermana. Era su hermana, maldita sea. Mi mamá se derrumbó en el sillón, abrazándose a sí misma, repitiendo una y otra vez. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo me quedé en silencio. No tenía fuerzas ni siquiera para llorar. Había esperado este momento por años, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como ver mi familia desmoronarse frente a mis ojos. Valeria, mi mamá levantó la mirada, desesperada. No sabíamos, te juro que no sabíamos. Perdón, perdón, hija, perdón. No quiero perdones, dije en voz baja, fría, casi susurrando. No me sirve, no arregla nada. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Leonardo entró con su actitud desafiante, pero apenas vio la pantalla congelada con la imagen de mí en el suelo y él parado detrás, su rostro perdió todo el color. ¿Qué es esto?, balbuceó. Mi papá giró hacia él. Por un momento pensé que iba a golpearlo. Caminó hacia él a pasos largos, con la cara desencajada por la furia. ¿Qué es esto, Leonardo?, le gritó. ¿Qué es esto, papá? Escúchame. Yo era un niño. No sabía lo que hacía. Leonardo retrocedió. Fue jugando, se me fue la mano. ¿Jugando? Mi voz temblaba, pero me mantuve firme. Mira la pantalla, Leonardo. Míralo, míralo. No fue un accidente. Sabías lo que hacías. Y luego, fingiste durante años. Leonardo se quedó mudo. No tenía cómo defenderse. Lo sabía. Mi papá lo empujó contra la pared. ¿Cómo te atreviste?, gritó. ¿Cómo te atreviste a hacerle esto a tu hermana y a mentirnos durante años? Era una niña estúpida, gritó de pronto, explotando. Siempre perfecta, siempre la favorita, siempre la que hacía todo bien. Estaba harto de que todo girara en torno a ella. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Ahí estaba. Por fin lo decía. La verdad detrás de todo. Su odio, su envidia, su desprecio. Mi mamá soltó un grito ahogado, llevándose las manos al pecho. Leonardo, sollozó. ¿Cómo pudiste pensar eso? Siempre la quisieron más, siguió gritando él, siempre. Y sí, la empujé, y no me arrepiento, se lo merecía. Silencio absoluto. Mi papá lo miró con una mezcla de rabia y decepción tan profunda que era difícil describirla. Bajó las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lárgate, le dijo con voz quebrada, derrotada. Lárgate de esta casa, y no vuelvas más. Papá, que te largues, rugió, señalando la puerta. Leonardo nos miró a todos con odio, con rencor, pero también con miedo. Tomó sus cosas y salió dando otro portazo. Nadie dijo nada durante varios minutos. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi mamá y los sollozos ahogados que intentaba contener. Me levanté, apagué la pantalla, guardé el disco duro. Ahora saben la verdad, dije en voz baja. Lo que hagan con ella, es problema suyo. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Y por primera vez en mi vida, sentí que el peso de esa herida ya no estaba solo sobre mis hombros. Ahora les pesaba a ellos también. Los días siguientes fueron extraños. No sabría definirlos de otra manera. La casa se volvió un lugar silencioso, casi fantasmal. Las conversaciones se reducían a lo básico, las miradas eran esquivas y las palabras se medían con tanto cuidado que parecían cuchillos al borde de un estallido. Leonardo no volvió, al menos no físicamente, pero su sombra seguía presente en cada rincón, en cada gesto y cada suspiro que mis padres soltaban cuando pensaban que yo no los veía. A veces los escuchaba discutir en voz baja, encerrados en su habitación. ¿Dónde nos equivocamos?, susurraba mi madre, rota. Siempre lo protegimos demasiado, respondía mi papá, con un tono seco, amargo. Y le fallamos a Valeria. Yo escuchaba todo desde mi cuarto. No decía nada. No quería formar parte de esas conversaciones. No ahora.
Ya era demasiado tarde. Por otro lado, Leonardo empezó a acosarme por mensajes. Primero fueron advertencias, luego insultos, después súplicas disfrazadas de disculpas. Valeria, no tienes idea de lo que hiciste. Mamá y papá me dieron la espalda por tu culpa. Ya lo pagaste, ya déjalo así. Eres una basura de persona. Siempre lo fuiste. Si crees que esto se va a quedar así, te equivocas. Lo bloqueé. No iba a permitir que me siguiera envenenando. Por primera vez en mi vida, no sentía miedo. No iba a dejar que me controlara, que me hiciera sentir culpable por algo que él eligió hacer. Una mañana, mientras desayunaba en completo silencio, mi papá se sentó frente a mí, me miró, pero esta vez, no como su hija pequeña. Me miró como se mira a alguien a quien le debes demasiado. Valeria, su voz era firme, pero cargada de culpa. Quiero pedirte perdón. Lo miré, no dije nada. Te fallamos, continuó, apretando el café entre sus manos. Te fallamos como padres. Durante años. Te hicimos cargar con algo que no era tuyo. Te hicimos pensar que exagerabas, que estabas loca por desconfiar, que todo era un accidente. Y no lo fue. Tragué saliva. Me ardían los ojos, pero me obligué a mantenerme firme. Teníamos que haberlo visto, agregó mi mamá, acercándose. Teníamos que haber hecho más, protegerte más, cuidarte más. Pero elegimos lo fácil. Elegimos mirar hacia otro lado, y no hay un solo día que no me arrepienta. No busco que se arrepienta, respondí con voz baja, pero clara. Busco que lo entiendan, que acepten lo que pasó. Porque si siguen intentando justificarlo, entonces todo esto fue en vano. Mi papá asintió, bajando la cabeza. Lo entendemos, más de lo que imaginas. ¿Y qué van a hacer? Pregunté. Mi mamá se quedó callada, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Hemos decidido cortar relación con él, dijo mi papá finalmente. No queremos a alguien así cerca de nuestra familia, ni de ti. Lo ayudamos a mudarse, sí, pero no lo vamos a sostener más. No podemos. No respondí enseguida. Me tomé unos segundos para procesarlo. No sabía si eso bastaba. Nada iba a devolverme esos años. Nada iba a devolverme esa infancia perdida, ni el recuerdo de un cumpleaños que jamás debió terminar como terminó. Pero, al menos ya no estaba sola en esto. Al menos, por fin, la verdad había salido a la luz. Semanas después, tomé una decisión. Fui a un centro de terapia. Sabía que este dolor, este resentimiento, no se iba a ir solo. Sabía que, si quería avanzar en mi vida, necesitaba entender que sanar no significaba olvidar, ni perdonar de inmediato, pero sí dejar de cargar con un peso que nunca me correspondió. En una de las primeras sesiones, mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. Valeria, lo que pasó no te define. Lo que te define es lo que decides hacer con lo que pasó. Salí de ahí con una mezcla de alivio y temor, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que empezaba a recuperar el control de mi vida. Leonardo seguía afuera, en alguna parte, intentando culparme de su propia miseria. Pero esa ya no era mi batalla. La herida seguía ahí, sí, pero ya no sangraba igual. Los meses pasaron. Poco a poco, la tormenta fue amainando, aunque las cicatrices quedaron tatuadas en nuestra historia familiar para siempre. Mis padres siguieron en terapia familiar, buscando entender en qué punto todo se desvió tanto. Las conversaciones dolorosas se hicieron parte de la rutina, pero al menos, esta vez, las palabras no eran para maquillar lo que pasó, sino para enfrentar la realidad de frente, sin excusas. Leonardo se fue. Nadie sabe exactamente dónde está. Algunos rumores dicen que se mudó a otra ciudad, buscando empezar de nuevo, aunque arrastrando sus propias sombras, sus propios fantasmas. Lo bloqueé de mi vida, de mis redes, de mis pensamientos. No porque olvide lo que me hizo, sino porque entendí que sanar también significa no dejar que el rencor me consuma. Un día, mientras organizaba mi habitación, encontré la caja donde aún estaba guardado el disco duro con la grabación. Lo sostuve entre las manos por varios minutos. Pensé en destruirlo. Pensé en guardarlo para siempre. Pero finalmente decidí hacer algo diferente. Lo llevé a la oficina de mi terapeuta. Lo dejamos ahí, como parte de mi expediente clínico. No para usarlo como venganza, sino como un recordatorio tangible de que sobreviví, de que salí adelante, de que, aunque me rompieron una vez, por dentro y por fuera, aprendí a reconstruirme. El video ya no tenía poder sobre mí. A mis 18 años, decidí mudarme. Me fui a otra ciudad, a estudiar la carrera que siempre soñé. No por huir, sino por darme la oportunidad de escribir mi propia historia, lejos de los errores de otros, lejos del peso de un apellido que por años sentí como una cadena. Mis padres me apoyaron. No fue fácil para ninguno. Nos abrazamos en el andén de la estación de autobuses como si quisiéramos fundirnos en ese abrazo y recuperar todo lo que alguna vez se quebró. Te amo, Valeria, me dijo mi mamá, llorando. Y estamos muy orgullosos de ti, agregó mi papá, con la voz quebrada. Yo también los amo, les respondí, pero ahora, es momento de vivir mi vida. Subí al autobús. Vi cómo la ciudad desaparecía por la ventana. Y por primera vez, no sentí tristeza. Sentí libertad. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de algo, nunca fui la víctima. Fui la sobreviviente. La niña que un día cayó al suelo,
con una pierna rota y un corazón hecho pedazos, se convirtió en la mujer que aprendió a levantarse sola. Perdonar no fue olvidar, perdonar fue liberarme. Leonardo forma parte de mi pasado, sí, pero ya no de mi presente, ni de mi futuro, porque entendí que a veces la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien decide no romperte. Y yo, Valeria, decidí nunca más permitir que nadie me rompa.